El tema de la economía es un tema muy complejo, muy especializado. No es necesariamente, ya no digo del dominio público, sino de la comprensión y del entendimiento público, porque habla de equilibrios, de proyectos a corto, mediano, largo plazo, funcionan muchos factores, intervienen muchas cosas que, bueno, vaya, no todos entendemos la operación de esa ciencia. Está con nosotros hoy y seguramente con una enorme posibilidad, si le alcanza el tiempo, de sacarnos de tantas dudas, el secretario de Desarrollo Económico aquí en el Estado de Nuevo León, el doctor Rolando Subirán. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. Susana, muchas gracias por la invitación, te lo agradezco. Me da mucho gusto tenerte aquí porque, fíjate que al final de los sexenios, siempre se le podría catalogar como un periodo de evaluaciones, de retrospección, de ver qué hemos hecho, qué hemos logrado, ver si salimos con números rojos, si salimos con números negros, cómo están las cosas. Uno de los aspectos que el gobernador, tengo que usar esta palabra, que el gobernador presume con mucho orgullo, es el desarrollo económico del Estado. Y sobre todo este último logro que fue la llegada de la planta Kia, esta planta automotriz, correcto, Kia Motors, aquí a Pesquería, pues generando un montón de beneficios económicos para la entidad. ¿Quieres platicarme de ese caso en particular? Y luego tengo una pregunta en concreto al respecto. Claro, con mucho gusto. Mira, yo creo que para empezar respondiendo a tu pregunta valdría la pena hacer una recapitulación, ¿no? De cuáles son o cuál es la vocación que tiene Nuevo León. La realidad es que Nuevo León tiene una vocación industrial y ha sido reconocido siempre como una de las sino uno de los polos de desarrollo, la capital económica del país. Así ¿no? Es un estado que con el 4% de la población produce el 8% del Producto Interno Bruto Nacional. Está considerado por calificadoras internacionales como el estado más competitivo y el estado más productivo a nivel nacional. Es una economía de, ahora es que dices en cifras, ¿no? De 90 billones de dólares, pero que exporta 1/3 de su Producto Interno Bruto. Quiere decir que exportamos más de 35,000 millones de dólares al año. Esto en comparativo es Nuevo León, como un estado de 5 millones de habitantes, exporta más que todo Centroamérica junto, por ejemplo. Y si lo contextualizamos en referencia a otros estados, por ejemplo, de Estados Unidos, Nuevo León es del tamaño de Massachusetts o de Tennessee. O sea, somos una economía muy desarrollada y muy integrada. Somos también un estado que es líder en materia de desarrollo económico en términos de su crecimiento. Es un estado que crece por lo general a 2 puntos por encima de la tasa de crecimiento nacional. Dígase que si México va a crecer un estimado entre 2.2 y 2.4% este año, estamos este año pronosticando un 3.9 a 4%. Okay. Entonces esto ya marca una tendencia de crecimiento que Nuevo León es por encima de la media. Por encima de la media nacional. Y para ponerlo en perspectiva de la gente, el Producto Interno Bruto per cápita del ciudadano de Nuevo León, dígase cuánto gana cada ciudadano de Nuevo León promedio, tiende a ser lo doble a la media nacional. Si México tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $10,000, Nuevo León ronda sobre los 20,000. Entonces esto nos habla un poco de qué es Nuevo León, ¿no? Como actor internacional. Te quiero preguntar esto que seguramente está rondando en la cabeza de nuestros radioescuchas. Aunque el ingreso per cápita de los nuevoleoneses esté por encima de la media nacional también, ¿el costo de vida aquí en Nuevo León es equivalente a lo que es la media nacional o también estamos en esa misma proporción por encima de? Es proporcional. Es proporcional y tiene... O sea que nos quedamos en las mismas. No nos quedamos en las mismas. De hecho, es condicionante del desarrollo, es justamente el poder incrementar tu Producto Interno Bruto per cápita, y con esto incrementa el costo de vida porque empezamos a comprar otras cosas, empieza a crecer nuestro poder adquisitivo y empezamos a transitar de simplemente necesidades básicas a otro tipo de necesidades complementarias. Y vivimos, ¿no?, a otro nivel. Y vivimos a otro nivel. Y lo que pretende Nuevo León y la estrategia que el gobernador Rodrigo Medina ha impulsado durante su administración es de qué manera diseñar estrategias para incrementar el PIB per cápita en 1 o 2 generaciones de 20,000 a 35,000, que el promedio de la media de la Unión Europea, por ejemplo, son 27,000 euros al año. Y la Unión Europea no tiene arriba y abajo, no es o eres arriba de la media o por debajo de la media. Así es. No hay escalafones. Y la única forma de poder llegar a alcanzar estos niveles de crecimiento es apostando a la tecnología de información, apostando a la famosa mentefactura, ¿no? O apostando a lo que se llama también la economía del conocimiento. Así es. Y esto quiere decir escapar de los sectores tradicionales para dejar de producir y empezar a producir y a innovar, a desarrollar y a crear. Y esto ha sido gran parte de la estrategia
de desarrollo económico que el gobernador ha impulsado. Y es por eso que inversión extranjera toma una relevancia muy importante. ¿Somos competitivos tecnológicamente? Por supuestamente, pero por supuesto. De hecho, es uno de los factores que Nuevo León destaca por ser competitivo, que es su gente, es el capital humano especializado. Nuevo León es el estado no únicamente que gradúa más ingenieros año con año a nivel nacional, más de 8,000 al año, sino técnicos graduamos más de especializados. 11,000 técnicos especializados, la mayor cantidad de graduados a nivel nacional. Dicen que está ahí en el futuro de las economías, Pues, en ese nivel. Realmente son dos. Uno es diseñar, crear e innovar, y otro es la capacidad de producir a un menor costo, que eso se traduce a la productividad, Claro. que Nuevo León es el La estado más suma productivo. de la creatividad y la productividad. Al fin y al cabo, esos son factores que demuestran o detonan la competitividad de un estado. ¿Y hay una brecha muy grande entre unos y otros? Enorme. Entre entidades. Me refiero entre estos dos núcleos de desarrollo humano, en el factor humano que me hablas, entre la parte de los creativos, intelectuales, del conocimiento, de los innovadores, y la parte técnica suficientemente capacitada para implementar estas cosas. Mira, yo creo que tiene que haber un balance de las dos. Hay estados o países que son muy concentrados en desarrollo de capital humano, por ejemplo, de capital humano especializado, como lo es Alemania. Sí. ¿No? Alemania es uno de los estados que exporta capital humano a todo el mundo. Sí. ¿No? Singapur, por ejemplo, siendo una concentración, un país orientado hacia los servicios financieros y de tecnología, muy focalizado. Sin embargo, tienes un México que tiene un balance entre ser un país que tiene capacidad productiva a menor costo que otros mercados internacionales. ¿Qué quiere decir? Podemos producir lo mismo a la misma calidad con un menor precio. Y eso pues denota la competitividad del país. Es por eso que México ha recibido más inversión extranjera y hemos sido más competitivos que economías como China. Estuvimos en peligro, Rolando, aquí en Nuevo León, de perder ese liderazgo en desarrollo económico en el tiempo que estábamos muy golpeados por la inseguridad. Mira, la realidad es que Y lo recuperamos. la realidad es que son dos factores que generaron unas condiciones para que se vieron reflejadas en Nuevo León. Una de ellas es la crisis financiera a nivel global, ¿no? La crisis financiera global pega de tal manera a Nuevo León, pues porque tenemos una relación interdependiente con una de las economías, si no la economía más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Sigue representando el 50% de la economía en materia, por ejemplo, de inversión extranjera directa. Y el 80% de todas las mercancías que transitan de México hacia Estados Unidos en materia de comercio exterior transitan como Nuevo León punto de destino. Punto de logístico. Entonces la realidad es que una depresión, una desaceleración económica a nivel global le pega a Nuevo León de la misma manera que impacta a economías globales. Y por el otro lado, la materia de inseguridad, por supuesto, es un factor que impacta. Nuevo León, ¿en qué se vio reflejado? Nuevo León nunca dejó de crecer. Es importante. Eso es importante subrayar. Nunca dejó de crecer y nunca dejó de crecer en materia de inversión. Sin embargo, aquí lo tenemos que analizar en materia o en función a un costo de oportunidad de proyectos que pudieron haber llegado, que optaron llegar a otras latitudes. Eso te iba, exactamente, tocaste el punto al que va mi siguiente pregunta. ¿Con qué entidad federativa a nivel nacional competimos por esa inversión extranjera? Porque hubo un tiempo que se hablaba de que, por ejemplo, Mérida, Yucatán se estaba llevando mucho de lo que antes hubiera, sin lugar a dudas, quedado aquí en Nuevo León. ¿Es ese un punto de competencia? Mira, no necesariamente Yucatán. Habría que ver cuáles son las vocaciones productivas o en qué sector competimos. Nuevo León compite en varios sectores, ¿no? Entonces, si dijeras, en el sector aeroespacial, ¿contra quién compite Nuevo León? Pues Nuevo León ciertamente compite contra Francia, compite contra Estados Unidos, contra Inglaterra y compite contra Querétaro, compite contra Baja California Sur, porque son destinos o son latitudes o entidades que han sabido capitalizar y focalizar ciertos proyectos y han captado ciertos proyectos que han denotado ese ecosistema. En el sector automotriz competimos históricamente contra Coahuila. ¿Ah, sí? Por la llegada de inversión de las armadoras automotrices que llegaron en Coahuila. Así es. Y competimos con el Bajío, la región del Bajío, por los últimos 12 años que vieron reflejados, Puebla históricamente por la llegada de Volkswagen, pero en el Bajío particularmente por 2 sexenios que vieron proyectos grandes, de consolidación muy grandes en el ramo automotriz que se instalaron en el Bajío. Nuevo León nunca dejó de ser una de las capitales automotrices, aún sin armadora automotriz, puesto que hoy en día Nuevo León produce el 30% de todas las autopartes a nivel nacional.
Y el corredor del norte integra el 60% de la proveeduría nacional. Entonces, si vemos a un México que se está posicionando como el 7º productor mundial de automóviles y el 4º exportador, pues Nuevo León tuvo una relevancia muy importante en ese sector, pero competimos contra esas regiones. En el ramo de tecnologías de información competimos contra Jalisco, por ejemplo, pero competimos de la misma manera con India y con Bangalore. Entonces, Nuevo León es un estado que compite contra países desarrollallados y contra otros estados. Y contra otros estados, dependiendo de cuál es el proyecto y cuál es el sector. ¿Y cuál es la clave del éxito? ¿Es la capacidad de negociación? ¿O qué ofrece Nuevo León en el sentido, por qué se vuelve la opción a elegir? Nuevo León tiene que ser, y ya no es en el incentivo, ya no es en el billetazo. No es saber qué ofrecen, porque si no todos los estados... Sí, pues, a ver quién sacrifica más, ¿no? Si no, se empiezan a canibalizar las entidades y empieza a haber un círculo vicioso donde realmente el que gana es la empresa extranjera. Eso es lo que se ha dicho. Es una canibalización. Realmente Nuevo León ha estado muy enfocado, y esto ha sido algo que ha diferenciado la oferta de valor que el gobernador ha introducido en la estrategia de desarrollo económico, que es armar casos de negocio integral con un modelo de triple hélice. Con la conformación de los clústeres, lo voy a explicar. Porque tu cara lo dice todo, ¿no? Lo voy a explicar. A ver. Este modelo de triple hélice, ¿qué es? Durante la administración de Rodrigo Medina se estructuran consejos ciudadanos bajo la Ley de Fomento de Inversión del Empleo, que te permite que la academia, las universidades, las empresas, la iniciativa privada y el gobierno convivan en un espacio para desarrollar mejores prácticas para un sector en específico. Esas son las 3 hélices. Es la triple hélice. Y es un modelo que nace desde hace varios años. Se empieza a desarrollar el modelo de clusterización con Michael Porter en Harvard, con la cooperación Christian Kettles, con el TCI, que es un organismo internacional que promueve la competitividad. Se vuelve el asesor del gobierno del estado en el 2009 y se genera este modelo de clústeres. Dígase, ¿cuáles son los sectores estratégicos del estado? ¿Dónde le tiene que apostar? Se junta la empresa, el sector privado. ¿Y la educación? El sector académico y el gobierno. El gobierno genera el mecanismo y apoya financieramente esta organización. Y la organización entonces empieza a trabajar en un ideal que es colaborar para después competir. O sea, es una mega coordinación. Mega coordinación. Cuando el gobierno del estado persigue los proyectos, y te doy 2 de referencia. Yo tenía el gusto de participar como subsecretario de inversión en ese entonces, cuando el gobernador me invita a participar. Y vamos por el proyecto de Caterpillar a Peoria, que estábamos compitiendo contra Coahuila de manera muy agresiva, y competíamos contra Texas, porque Texas sigue teniendo 30% más barato la infraestructura y los costos energéticos, y el CAPEX, o el dinero que ofrecía Texas, al costo del gas. Al costo del gas y la electricidad. Los insumos, y el incentivo en efectivo que daba Texas era increíble. Texas tiene unas arcas enormes por su estructura fiscal, por su estructura de federalismo fiscal, ¿no? Que recibe todo el dinero, se lo queda y aporta menos a la federación. Al final del día, cuando fuimos a Peoria a negociar esto, la manera en la que Nuevo León armó un caso de negocio fue, nos llevamos a las universidades, al director de la facultad de FIME de la UNI, nos llevamos al clúster automotriz, a un representante, porque es un sector que tiene mucho que ver con el ramo automotriz, y fuimos nosotros gobierno. Cada quien presentó su área estratégica y le armamos un caso de negocio. El clúster presentó con qué empresa se podía vincular y cuáles iban a ser las oportunidades para comercializar e integrar su cadena de valor. Dígase, tus piezas, en vez de importarlas, las vas a poder producir en México con otros proveedores a menor precio y yo te vinculo. La universidad llega y dice, yo te pongo la escuela técnica al lado y te hago un programa dedicado para formarte. A tu gente altamente capacitada y especializada. Y el gobierno te decía, yo te hago una ventanilla de servicios única, donde tú llegues y todo, te hago el trámite municipal, te ayudo con tus trámites federales de impacto ambiental y te hago, en fin. O sea, todos los ingredientes, y le armaron el pastel. Les armamos una oferta integral para que tú digas, bueno, sabes que si me voy a otro estado, pues en el otro estado me van a dar a lo mejor más dinero, me van a dar a lo mejor un poco más de beneficio económico en ciertas áreas, pero no me van a dar una oferta de valor ni me están haciendo un caso de negocio. Te doy un caso. Híjole, ¿cuánto les toma armar todo eso? En el sector automotriz es un proyectazo, ¿no? Un proyecto puede tener una maduración, bueno, no dejan cabos sueltos. Hay proyectos que llevan un proyecto de maduración de 6, 7 años.
Hay proyectos que hoy el día de hoy estamos empezando. Sobre la marcha de circunstancias cambiantes. Claro, hay proyectos que van a madurar de aquí a 6 años. Te doy un caso, Polaris. Polaris, que es una armadora, de facto, de automóviles pequeños, que son los vehículos recreativos y los vehículos de todo terreno que inauguró el gobernador hace poco, una expansión que está en Apodaca, firma y llega al Estado justo cuando la inseguridad estaba en su máxime. ¿Por qué llega Polaris? Si la inseguridad en 2010, 2011 eran situaciones complejas. Críticas. ¿No? Sí. Porque las empresas transnacionales y las grandes empresas tienden a valorar, sí, la inseguridad como un factor. Pero las grandes empresas tienden a trascender esos temas. Inclusive tienden a trascenderlas a las administraciones gubernamentales. Ellos ven su visión de negocios de aquí a 20 años y la inseguridad es un factor. Sin embargo, no es el único factor. Hay múltiples factores. Y al final del día, lo que valoras en esa matriz de riesgo es cuál es el impacto a largo plazo y cómo yo lo proyecto. Y en ese sentido es importante ver que la crisis de inseguridad que vive el Estado y el país se suscita por factores exógenos a Nuevo León, en gran parte, y es una crisis, sí, fue una crisis, pero no fue una crisis endémica o epidémica. Ahora, perdóname mi ignorancia, porque pues tú eres el doctorado en la materia, pero también hablando de factores, ellos, a su vez, estas superempresas que vienen a Nuevo León y se son un factor, o fueron un factor para superar la crisis de inseguridad. Supongo, porque ellos aportan una sensación de prosperidad, de estabilidad, de crecimiento, de oportunidades de empleo, de desarrollo profesional para las personas. Vaya, eso también coadyuva a que una situación atípica de inseguridad se pudiera superar. Claro, por supuesto, y de hecho el gobernador lo menciona mucho, la seguridad es algo que se tiene que empezar a hablar menos y sentirse más. Y como han dicho siempre, ¿quién decía el especialista norteamericano que decía, creo que era el secretario en Estados Unidos, la inseguridad se combate con trabajo y educación? Por supuesto. Mira, dos temas. Se combate generando la oportunidad, porque, de hecho, si uno hace una encuesta y pregunta qué es qué identifica al neoleonés, es trabajo. La palabra que más identifica al neoleonés es trabajo. Somos un estado que tiene el menor índice de pobreza a nivel nacional. No quiere decir que no haya rezago, sí hay rezago. Sin embargo, la gente de Nuevo León es trabajadora. O sea, al final del día lo que buscan son oportunidades de empleo. Y las oportunidades de empleo pues generan obviamente oportunidades de desarrollo económico. Y el desarrollo económicamente pues genera un incremento en la calidad de vida, lo que genera una mejora en la educación, porque puedes mandar a tus hijos a la escuela. Y eso genera al final del día núcleos familiares más pequeños. Y eso al final del día genera pues, una mejora general. Es un círculo virtuoso. Virtuoso, exacto. Pero se tiene que empezar con un detonador. Claro. Que es la inversión. La inversión es uno de ellos. Por ejemplo, el proyecto que inauguró el señor presidente el día de ayer es otro. Con el generar social. Espacios de convivencia, pues es otro. En este caso que nos compete, que es el desarrollo económico, el desarrollo económico es un motor para justamente desarrollar las capacidades de la gente. Ahora, Rolando, me hablas de una forma muy contundente, muy convincente, muy, ¿cómo te diré? Que hasta me inspira un optimismo. Pero por otro lado, hay voces muy críticas que hablan de un tremendo endeudamiento ya hasta las futuras generaciones para el Estado de Nuevo León. Y yo no puedo dejarte ir sin que me digas, si todo esto tan contundente que me platicas sobre la inversión en el Estado de alguna manera compensa o ayuda a balancear esa sensación de que el Estado está aplastado por una deuda. Mira, quizá te lo manejo por dos ópticas. La realidad es que no hay que verlo en función de deuda. Yo lo vería más en función de la administración de deuda, ¿no? En sí, si nosotros comparamos la deuda de Estados Unidos, de otras ciudades muy desarrolladas, otros estados como California, o sea, tienen muchísima más deuda. La función aquí no es cuánto debes, es qué tanto la administras y qué tanto puedes tú programar tu desarrollo y tu crecimiento en función de la misma, ¿no? El endeudamiento lo que te permite es invertir en otras cosas y seguir creciendo. Yo creo que es un tema de administración de la misma, el tema de la deuda. En el tema de los proyectos de inversión, como es el caso de Kia, no es un tema que afecta en la deuda, porque es un tema que recibimos todo el apoyo del gobierno de la República, en este caso el señor presidente y del secretario de Hacienda y el secretario de Economía con el gobernador entablaron la negociación.
nosotros lo decimos muy abiertamente. Si la inversión no llegaba a Nuevo León, se hubiera ido o a Georgia o se hubiera ido a Durango. Y ese recurso con el cual fuimos apoyados por el gobierno federal, pues hubiera ido a Durango o se hubiera ido a otra entidad. Entonces, la realidad es que estos proyectos trascienden a los estados porque son proyectos de impacto regional y de impacto nacional. México se quiere convertir dentro de uno de los ejes del señor presidente de la República, en un actor con responsabilidad global y un México próspero y competitivo a nivel internacional. Claro. Y la industria automotriz, lo que te trae una empresa como Kia, va mucho más allá del empleo directo y de la derrama directa que esto trae. Es todo un ecosistema productivo que se genera. Y en ese sentido, la inversión que se genera, pues es mucho más allá de los incentivos que se puede llegar a dar, que en este caso en particular la totalidad de los mismos fueron apoyados por parte de la Federación. Me deja sin palabras, me impactaron muchos de los términos que utiliza ese ecosistema de productividad. Es un sistema multifacético, multifactorial, multidinámico. Ahora, vaya, tienen unas visiones globales que son muy impresionantes. Qué bueno poder escuchar cosas así de las que nos hagan sentirnos orgullosos del Estado de Nuevo León. Rolando, te agradezco mucho que estés aquí. Esta es tu casa y ojalá podamos venir a platicar más y nos expliques más cómo funcionan ahora todos estos vínculos económicos, todas estas formas de competitividad y cómo tenemos que poner las pilas todos para que esto siga adelante. Cuando me invites nos vamos por capítulos. Yo creo que sí, vamos a abrir una enciclopedia aquí contigo. Muchas gracias. Es el doctor Rolando Subirán.